9 de agosto de 1965. Este es Lee Kuan Yew. Acaba de enterarse de que Singapur, su territorio, ha sido expulsado de Malasia. Ahora debe comunicar la noticia a sus ciudadanos, en directo, por televisión nacional. Every time we look back on this moment when we signed this agreement which severed Singapore from Malaysia, it will be a moment of anguish. For me, it is a moment of anguish because all my life. Pero no puede continuar. Su voz se quiebra, se detiene un instante, deja caer unas lágrimas. I had believed in Malaysia, in merger. ¿Por qué ocurre esto? Porque Kuala Lumpur, la capital de Malasia, un país de mayoría malaya y musulmana, teme a Singapur, teme a esta pequeña isla de mayoría china y teme que, algún día, su puerto brille más que el suyo. Por eso Malasia expulsa a Singapur, por conveniencia. Para Lee, esto es devastador. La mitad del agua de Singapur proviene de Malasia. El 90% de los alimentos también se importan a través del estrecho que los separa. Sin Malasia, Singapur está condenado. Una mota de tierra sin agricultura, sin petróleo, sin minerales, sin industria. En este momento, Singapur no es más que un puerto superpoblado lleno de barriadas. El 75% de las familias vive en chozas o asentamientos ilegales, sin baño ni agua corriente. Los singapurenses cocinan con carbón, comparten grifos públicos insalubres y hacen fila para usar los retretes comunitarios. Más de la mitad de la población no sabe leer. Mientras tanto, estallan disturbios étnicos entre malayos y chinos, dejando decenas de cuerpos tirados en las cunetas. Este es el país que Lee debe dirigir, un país que se parece menos a una nación, y más a un estado fallido al borde del colapso. Pero lo que Lee no sabe, aquel día en directo por televisión, es que esas lágrimas no marcan el final de algo, sino el comienzo de una de las mayores remontadas de la historia moderna. Porque el hombre que llora ante las cámaras ese día se niega a rendirse. Today, this is our modern city. 10 years from now, this will be a metropolis. Never fear. Desde este puerto insignificante, Lee Kuan Yew comienza a combatir la corrupción, a sacar a los pobres de las barriadas y abrir la isla a la inversión extranjera. Diseña una burocracia tan estricta que incluso escupir en el suelo o mascar chicle puede llevar a un ciudadano a la cárcel. Con una disciplina férrea y un orden implacable, forja una de las naciones más ricas de la tierra, tan próspera y tan bien gobernada, que se convierte en un modelo de referencia sobre cómo construir un país. Construye una ciudad más rica que Kuala Lumpur, más limpia que Londres, más segura que Nueva York. En su apogeo, Lee Kuan Yew es tan respetado y tan temido que se atreve a multar a Estados Unidos por espiarlo. We caught an American CIA agent trying to subvert our intelligence special branch officer. Man was caught locked up. When I told the American government, we keep quiet, you take this man away, $100 million to the Singapore government for economic development. Y Estados Unidos paga. Incluso se atreve a llamar a Australia la basura blanca de Asia, por depender solo de la exportación de materias primas. Y Australia lo escucha. Porque aquel día, Lee descubre algo. Singapur quizá no tenga recursos, pero su pueblo era su recurso. Este es Lee Kuan Yew, el hombre que creó Singapur. Durante 6 semanas después de su discurso en la televisión nacional, Lee Kuan Yew desaparece, se encierra en Changi Cottage. No puede comer, no puede dormir. Los médicos le recetan tranquilizantes. El parlamento queda paralizado, sin saber qué hacer. Pero incluso en la desesperación, Lee escribe al primer ministro británico Harold Wilson: "No se preocupe por Singapur. Mis colegas y yo estamos en nuestro sano juicio.
Somos personas racionales incluso en este momento de desesperación. Evaluaremos todas las consecuencias posibles antes de tomar cualquier decisión. Tras 6 semanas de recuperación, este es el tablero político que Lee tiene delante. Un puerto diminuto, sin ejército, sin alimentos, sin recursos naturales, rodeado de vecinos mucho más grandes y potencialmente hostiles. La diplomacia es lo primero que debe resolver. El mundo debe reconocer a Singapur antes de que desaparezca del mapa. Así que, en apenas un mes, Lee impulsa la entrada del país en las Naciones Unidas y obtiene su aceptación. Pero la región que rodea a Singapur es peligrosa. En marzo de 1965, 2 comandos indonesios colocan una bomba en el edificio McDonald House de Singapur, matando a 3 civiles y dejando 33 heridos. El atentado forma parte de la Konfrontasi, la campaña violenta del presidente indonesio Sukarno contra la nueva Federación de Malasia, de la cual Singapur había sido parte por un breve tiempo. Singapur captura a los 2 comandos, los juzga y los condena a muerte. En Singapur son terroristas, pero en Indonesia son héroes que cumplían órdenes. Su ejecución desata una ola de furia nacionalista en Yakarta, donde estudiantes indonesios asaltan la embajada de Singapur. Lee, desesperado por estabilizar las relaciones con el gigante indonesio, vuela personalmente a Yakarta. En las tumbas de los 2 comandos, se inclina y esparce flores. No está allí para disculparse. Es humillante, pero necesario. Singapur necesita que Indonesia sea su socio, no su enemigo. Para 1967, Lee, junto con Malasia, Indonesia, Tailandia y Filipinas, cofundará la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. Singapur ya no está solo, ahora coopera con sus vecinos. Militarmente, la isla no tiene tropas. Los británicos se han marchado, e Indonesia o Malasia podrían volverse hostiles de nuevo. Así que, en 1967, Lee crea el Servicio Nacional. Todos los jóvenes son llamados a servir en el ejército. Para el entrenamiento de sus soldados, recurre en secreto a Israel, un país pequeño como el suyo, al que admira por haber vencido a vecinos árabes mucho más grandes con un ejército pequeño, pero disciplinado. Los asesores israelíes diseñan la doctrina de las Fuerzas Armadas de Singapur. Para 1971, ya hay 16,000 hombres listos. El pensamiento de Lee es contundente. Si no puedes defenderte, nadie lo hará por ti. Ahora que el mundo reconoce a Singapur, que tiene lazos con sus vecinos y capacidad de defenderse si es atacado, Lee vuelve la mirada hacia el interior del país. Y la mayor amenaza, aquí, no es solo la pobreza, es la raza. Chinos, malayos, indios, grupos que a menudo chocan violentamente. Lee declara que, a partir de ahora, todas las razas serán consideradas iguales, pero el Estado fijará los límites. Establece 4 lenguas oficiales: chino, malayo, tamil e inglés. Cada niño podrá aprender su lengua materna, pero también deberá aprender inglés, el idioma común que los unificará. La religión, igualmente, será estrictamente controlada. Cualquier intento de difundir la fe de manera que cause división está prohibido. La economía, sin embargo, sigue en estado de miseria y barriadas. Para arreglarla, Lee convoca al economista holandés Albert Winsemius. El consejo de Albert es directo. Deja la ideología. Deja el nacionalismo. Si quieres que Singapur tenga éxito, hazlo irresistible para las multinacionales extranjeras. Baja los impuestos, combate la corrupción y garantiza la estabilidad. Limpia esta isla de arriba a abajo, elimina la basura, prohíbe los disturbios, acaba con las barriadas, construye fábricas, forma a tus trabajadores. Si lo haces, las multinacionales vendrán. Lee lo escucha. Con la llegada del capital extranjero, Lee levanta fábricas. Gigantes estadounidenses como Texas Instruments, Hewlett Packard y General Electric, y japoneses como Panasonic, llegan al país. Los astilleros abandonados por los británicos se transforman en centros navales. Lee destina parte de los recursos a crear Singapore Airlines y Neptune Orient Lines,
reorienta de inmediato el sistema educativo para formar ingenieros, técnicos y obreros capaces de servir a estas empresas internacionales. Con los ingresos generados por estas inversiones, Lee transforma la vida cotidiana. 3/4 partes de los singapurenses aún viven en chozas, así que impulsa al máximo el Housing Development Board, HDB, la agencia de vivienda pública encargada de reubicar a los ciudadanos. Cada año, cientos de miles de personas se mudan a apartamentos de hormigón con agua corriente y electricidad, dando a cada familia una participación tangible en la nación. Para financiarlo, obliga a los trabajadores a depositar alrededor del 20% de su salario en el Fondo Central de Previsión, CPF, un fondo diseñado, en teoría, para garantizar la jubilación. Pero en la práctica se convierte en una gigantesca reserva nacional de capital, utilizada para construir viviendas, financiar infraestructuras y promover el desarrollo. Y atención, Lee nunca desvía dinero hacia subsidios, no reparte ayudas al pueblo. Cada ciudadano debe sostenerse por sí mismo. Para gestionar todo con eficacia, duplica los sueldos de ministros y funcionarios públicos para asegurar su compromiso, pero al mismo tiempo libera la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas, CPIV. Cualquiera que acepte sobornos va a prisión, cuando su propio ministro de Desarrollo Nacional, T. Changwana, es sorprendido aceptando $1 millón en sobornos de 2 empresas privadas. La CPIV actúa de inmediato. Antes de ser juzgado, T. ingiere pastillas y se suicida. La reacción de Lee es fría. Ha hecho algo malo. Ha aceptado sobornos. No puedo salvarlo. Nadie está por encima de la ley. Incluso un ministro leal como él es desechable, porque si aceptamos una sola excepción, todos lo harán. Finalmente, Lee lanza la campaña Ciudad Jardín. Ordena plantar árboles a lo largo de las autopistas, limpiar los ríos de basura y abrir parques dentro de la ciudad. La limpieza y la vegetación se convierten en propaganda nacional, una señal al mundo de que Singapur ya no es una barriada. A comienzos de la década de 1970, en apenas unos pocos años, Singapur ya tiene una bandera, un ejército, una economía y una maquinaria propagandística que repite un solo mensaje: Singapur se está levantando. En la década de 1970, Lee Kuan Yew entra en una nueva fase, la expansión. Las fábricas ya no bastan. Construye el aeropuerto de Changi, inaugurado en 1981, de inmediato clasificado entre los mejores del mundo. El puerto de Singapur se convierte en uno de los más activos del planeta, un punto de conexión entre las exportaciones asiáticas y los mercados occidentales. Singapore Airlines, fundada en 1972, se transforma en un símbolo global de lujo y eficiencia. Empresas extranjeras de electrónica, transporte marítimo, finanzas y tecnología fluyen hacia Singapur, primero para expandirse en la ciudad, luego en todo el sudeste asiático. Pero el crecimiento nunca basta sin orden. Mascar chicle, prohibido. Traficantes de drogas, ahorcados. Ensuciar, escupir, cruzar la calle fuera del paso peatonal. Multas de miles de dólares. Opositores, arruinados por demandas o detenidos sin juicio. Prensa, controlada y censurada. La filosofía de Lee es brutal. Nosotros decidimos lo que es correcto, no importa lo que piense la gente. Su política exterior es igual de implacable. En los años 70, la CIA intenta infiltrarse en el servicio de inteligencia de Singapur. Lee los expone públicamente, humilla a Washington y multa a Estados Unidos con $100 millones. Y Estados Unidos paga. Llama a Australia la basura blanca de Asia, por vivir de exportaciones de materias primas. Descarta a la India como una nación de grandeza incumplida y advierte a los países de África: la corrupción os destruirá. Al mismo tiempo, mantiene un delicado equilibrio entre Oriente y Occidente. Singapur alberga buques de guerra estadounidenses en su puerto, pero también se abre a China. Cuando Deng Xiaoping lanza sus reformas en 1978 para abrir China al mundo, toma a Singapur como modelo. La nación más poblada del planeta aprende ahora de una de las más pequeñas. Dentro de Singapur, Lee diseña la sociedad misma,
Cuotas de vivienda obligan a chinos, malayos e indios a vivir lado a lado. El inglés se convierte en el idioma común que los une. La campaña Paraos a dos desanima a las familias a tener más de 2 hijos, hasta que Lee se da cuenta de que está empujando al país hacia un envejecimiento acelerado. Los hombres de cabello largo son excluidos del servicio público, las mujeres son impulsadas a estudiar y trabajar. Incluso sugiere que solo las mujeres inteligentes deberían reproducirse, mientras que las más pobres deberían esterilizarse. Lee no solo está haciendo políticas, está fabricando a los singapurenses. Pero su dureza no es casualidad. Creció con un padre ludópata que derrochaba el dinero de la familia. Su madre, no su padre, mantuvo a todos unidos. En 1942, vio al Imperio Británico colapsar en apenas 70 días ante el ejército japonés en Singapur. Ese evento lo marcó para siempre. En 70 días, el Imperio Británico se acabó aquí, en Singapur. Decidí entonces, nadie volverá a pisotear a Singapur. Durante la ocupación japonesa, escapó por poco de las masacres de Sokching, cuando decenas de miles de hombres chinos fueron detenidos y ejecutados. Sobrevivió por pura suerte. Le ordenaron ir a buscar su ropa y otro guardia lo dejó ir. Para sobrevivir, aprendió japonés, sumándolo a su inglés, malayo y chino, e incluso intentó producir y vender pegamento de tapioca durante la guerra, antes de convertirse en el mejor estudiante de su generación. Esas cicatrices le enseñaron algo. Nunca dependas de nadie, nunca confíes en el azar. Cada uno debe sostenerse por sí mismo. Y los resultados le dieron la razón. Para el año 2000, el PIB per cápita de Singapur, $24,000, iguala al de Canadá, $24,000, y Francia, $22,000. Para 2025, hoy, alcanza $90,000 por persona, más que Estados Unidos, que son $86,000, y muy por encima de los vecinos Malasia, $12,000, e Indonesia, con $5,000. En educación, Singapur lidera las pruebas PISA de la OCDE, superando a Finlandia, Japón y Corea del Sur en matemáticas, ciencias y lectura. Un país sin recursos se ha convertido en un centro intelectual y financiero global. Pero el precio es la libertad, y la defensa de Lee es directa. I am accused often of interfering in private lives of citizens. Yes. If I did not, had I not done that, we wouldn't be here today. En sus últimos años, Lee camina por la ciudad jardín que él mismo creó. El tiempo lo ha vuelto frágil. Para la década de 2010, su salud decae, y en marzo de 2015, muere a los 91 años. En su funeral, casi 2 millones de singapurenses hacen fila bajo la lluvia para despedir al dictador que les dio esperanza. Este es Lee Kuan Yew, el hombre que creó Singapur.